vez. Es un gusto tenerlos aquí, es un placer para nosotros y un gozo que nos estén acompañando en esta mañana. Y para los que de pronto no han venido algunos domingos, estamos estudiando los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, en lo que se ha llamado el Sermón del Monte. Este sermón fue dado, como dice, hoy muy bien lo dicen los mayoría de teólogos, en un monte, en una montaña, en un cerro, y es casi que la constitución del reino de Dios. Es la carta constitucional, es la manera en que se supone que los cristianos deben vivir dentro del reino de Dios. Y estamos examinando en estos domingos, durante más o menos unos 8 domingos, estaremos estudiando una a una las bienaventuranzas que Jesús da en el Sermón del Monte. Cuando vemos las bienaventuranzas, hermanos, no está de más recordar que son características del cristiano, son características de aquellas personas que se supone son habitantes, son ciudadanos del reino de Dios. Y como hemos dicho hace 15 días en la introducción, algunos piensan o algunos se imaginan que el Sermón del Monte es una enseñanza que cualquier tipo de persona puede aplicar, que cualquier tipo de persona con un poquito de sentido común, si lo aplica a su vida, puede automáticamente cambiar o mejorar su vida. Pero antes de una persona pensar así acerca del Sermón del Monte, él debe ir a las bienaventuranzas y encontrarse primero con este muro, con esta barrera que impide que los hombres que no son cristianos, hombres y mujeres que no son cristianos, puedan vivir de esta manera. Se supone que estos 3 capítulos que estaremos examinando de Mateo son para aquellos que cumplen y tienen estos requisitos que están aquí en estas 8 bienaventuranzas. Se supone que estas 8 bienaventuranzas deben estar en ellos antes de ellos ser sal y luz, antes de ellos confiar en el Señor para su provisión, antes de ellos no juzgar y antes de ellos examinar y ver todas las enseñanzas del Sermón del Monte. Entonces, cuando nosotros hablamos de dolor, me di la tarea de buscar en internet y me encontré una noticia acerca de que muchos investigadores o algunos investigadores hoy en día están tratando de encontrar y suprimir un gen que es el encargado de transmitir la sensación de dolor al cuerpo. Ahora, los científicos han encontrado este gen, han estado investigando por mucho tiempo, y lo que ellos desean más es conseguir el analgésico perfecto. Han tratado de conseguir muchos tipos de medicinas, han tratado de encontrar aquel compuesto que pueda suprimir la actividad del dolor en el cuerpo humano, y estos científicos han encontrado un gen que se encuentra obviamente en el mapa genético del ser humano, y este gen es capaz de produce este dolor que hace que los seres humanos podamos cuidarnos o podamos guardarnos del exterior. De hecho, el dolor, según dice la medicina, dice la ciencia, es este mecanismo de defensa que el ser humano tiene para poder cuidarse de posibles ataques o de posibles agresiones, o es como una alarma en el cuerpo para que la persona se dé cuenta que algo mal está ocurriendo. Cuando nosotros acercamos, por ejemplo, nuestros miembros o nuestras manos a un fogón, por ejemplo, o sentimos calor, la primera reacción que nosotros tenemos es una reacción refleja en el cuerpo, que lo que hace es mover la mano de esta manera para poder nosotros alejarnos de la fuente de calor. Esta reacción refleja hace que nosotros guardemos nuestro miembro, nuestra mano, y el ser humano está diseñado de esta manera, está diseñado de tal manera que él pueda sentir dolor, que él pueda sentir esto que no es tan placentero, pero que al fin y al cabo cuida su cuerpo de lesiones. Cuando nosotros, hermanos, vemos el dolor, nos damos cuenta que esta noticia que encontramos en el internet nos da a entender o nos enseña que el ser humano trata en toda manera de lo posible de no sentir dolor. El ser humano se imagina la vida o su vida cotidiana o su vida normal como algo alejado del dolor. El ser humano siempre trata de buscar lo mínimo de posible de dolor en su vida. Ninguna persona quiere sentir dolor, ninguna persona quisiera sentir un dolor de muela, ninguna persona quisiera sentir un dolor de oído a las 2 de la mañana en su casa, ninguna persona quisiera sentir el dolor de la pérdida de un ser querido, ninguna persona quisiera pasar por el dolor, por ejemplo, de un cáncer o de una enfermedad terminal. Ninguno quisiera sentir el dolor
de no ser amado por otra persona o aún sentir el dolor de ser rechazado. De hecho, el ser humano, dicen la mayoría de teólogos, no fue creado para sentir dolor. Pero en el momento en que el ser humano cayó en el Edén, en el momento en que el ser humano pecó y se rebeló contra Dios, el dolor se convirtió en una de las consecuencias de la caída de Adán en el huerto del Edén. De hecho, hermanos, el dolor es uno de los recordatorios que nosotros tenemos de que aún estamos en un mundo caído. Ahora, cuando nosotros examinamos esta bienaventuranza, parece que es algo bien contradictorio, es una paradoja. Vemos nosotros ahí que dice, bienaventurados o felices los que lloran. Cuando nosotros hablamos o vemos esta bienaventuranza, hermanos, ¿qué clase de bienaventuranza es esta? ¿Qué clase de felicidad, hermanos, la que puede experimentar un ser humano que puede llorar al mismo tiempo en que él es feliz? ¿Cómo puede una persona como Jesús hablar acerca del dolor de esta manera? ¿Cómo puede Jesús mostrarnos que la verdadera felicidad del cristiano está en sentir dolor? Si es precisamente este sentimiento, es precisamente por lo que los científicos tanto trabajan y tanto se esfuerzan para poder quitar de la vida humana. ¿Por qué Jesús nos dice aquí que entre sintamos dolor o sintamos aflicción es algo realmente que nos traerá felicidad? ¿Por qué se convierte en sentir dolor motivo de alegría? Y para podernos nosotros entender y responder a esta pregunta en esta mañana, debemos recordar primero qué significa ser pobre en espíritu. Eso lo vimos hace 8 días. Si no somos pobres en espíritu, hermanos, si no nos entregamos totalmente a las manos del Señor, si nosotros no nos despojamos de nuestras buenas obras, si no nos despojamos de nuestra propia concepto de bondad que tenemos nosotros, no podemos llorar según lo que Dios y Jesús dice acá. La pobreza en espíritu, hermanos, lo que vimos hace 8 días, es en el estado aquel en que podemos llegar a ver lo que somos delante de Dios y lamentarnos. Eso es lo que se refiere Jesús aquí. De hecho, una bienaventuranza va ligada con la otra. El hecho de yo ver mi estado miserable, el hecho de yo ver mi estado lamentable delante de Dios, de ver que mi justicia y mis buenas obras jamás podrán satisfacer la justicia divina. El ver el estado de pecado en que estoy entregado, el ver el estado de esclavitud en que mi corazón se encuentra, hará que yo esté feliz. El ver el estado lamentable, el estado miserable delante de Dios, dice Jesús, me hará verdaderamente feliz. Aquella persona que sabe que no puede traer nada delante de Dios, aquella persona que sabe que no puede ofrecerle nada que le satisfaga, será realmente feliz. Aquella persona que se da cuenta que no tiene ninguna bondad, que no tiene ninguna justicia necesaria para ser aceptado por Dios, aquella persona que reconoce que está en una bancarrota espiritual, es aquella persona que dice Jesús que esa persona será realmente feliz. Y vemos acá que el llorar está ligado con ser pobre en espíritu. Cuando tú te das cuenta realmente y te lamentas y te afliges por el estado de tu alma y te das cuenta que Dios es la única solución para tu eternidad, para el estado legal de tu pecado, es ahí donde tú realmente eres feliz. La única manera realmente de recibir las bendiciones de Dios, su justicia, su perdón y su consuelo, como veremos aquí, se encuentra únicamente en la verdadera humildad. Recordemos que el ser humano por naturaleza no es humilde. El ser humano por naturaleza ama justificarse con sus propias obras. El ser humano le duele ver el propio estado de su alma. Si tú vas y le predicas el evangelio a una persona y le dices que no puede ser justo por ello mismo, que no puede realmente agradar a Dios con sus propias obras, muy probablemente esa persona se pondrá triste y se pondrá molesto contigo. Pero la Escritura dice que Dios ve de lejos a los altivos y da gracia a los humildes o a los pobres en espíritu. La única manera de realmente nosotros apreciar las bienaventuranzas de Dios, la felicidad de Dios en toda su plenitud, mis queridos hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, es cuando vemos realmente nuestro estado y nos vemos como realmente inmerecedores de la gracia de Dios. Cuando vemos a un Dios todopoderoso y bondadoso lidiando con pecadores como nosotros. Ahora, esta bienaventuranza es muy oportuna para aquellas personas que andan buscando la felicidad en este mundo. Y yo te digo en esta mañana, mi amigo que estás aquí sin Cristo, si tú tratas de buscar la felicidad de este mundo, te perderás la felicidad de acuerdo a Dios. No serás un bienaventurado. Porque para quienes está reservada esta bendición y esta felicidad eterna, para aquellos que son verdaderamente pobres en espíritu y lloran por su
pecado. De hecho, hermanos, el mundo odia a aquellas personas que lloran, que se ven como pocos a sí mismos. De hecho, las personas llaman a estos tipos de personas, personas que tienen baja autoestima, personas que necesitan una inyección de buena autoestima para poder subir su ego y poder ellos estar felices. Y de hecho, hermanos, hoy las iglesias no enseñan nada acerca del dolor por el pecado. No hay pesar por el pecado. Le dicen a las personas, vengan a nuestra iglesia y se le arreglará el matrimonio y se le quitará la tristeza y será pura felicidad, pura alegría. Vemos hoy en día, hermanos, que las iglesias no hablan de pecado a las personas, no llevan a las personas a considerar su estado delante de Dios. Hoy todo es alegría, hoy todo es prosperidad en las iglesias. Pero cuando ustedes ven aquí, hermanos, a Cristo, que pone esta puerta de entrada al reino de Dios, Él dice, solamente podrán entrar aquellos que son pobres en espíritu y que realmente lloran por su pecado. Para tú poder realmente alegrarte por el Evangelio, primero debes ver el dolor por tu pecado. Debes considerar primero tu estado lamentable delante de Dios. Y la pregunta es, mi hermano, y mi hermana y mi amigo que estás aquí en esta mañana, ¿alguna vez has considerado la convicción de pecado en tu vida? ¿Alguna vez has visto y has sentido aquel dolor de ofender a un Dios santo? De ofender a un Dios bueno con tu pecado. ¿Alguna vez has notado, has visto tu condición miserable delante de un Dios justo y bueno? Tú puedes estar aquí en esta iglesia por algunos meses o por algunos años y no conocer realmente la convicción de pecado, nunca haberte lamentado por tu pecado. Por eso en esta mañana es mi deber exhortarte, hablarte acerca del dolor del pecado. Dice 2 Corintios 7:10, dice el apóstol Pablo allí, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo conduce a muerte. Pablo está diferenciando aquí entre la tristeza que viene del mundo y la tristeza que viene de Dios. ¿Cuál es la tristeza que viene del mundo, hermanos? Es aquello que nosotros llamamos remordimiento. La mayoría de personas se sienten mal cuando ellos han hecho algún mal a una persona, cuando han engañado a alguna persona, pero simplemente sienten un dolor por la persona y por lo que ellos hicieron y a quien ofendieron. Cuando ustedes ven, por ejemplo, las parejitas de novios o personas que no son creyentes y de pronto uno del otro lo ha engañado, esta otra persona que engañó al otro se siente supremamente triste, se siente como que mejor no hubiera engañado a esa otra persona. Eso es lo que Pablo dice aquí. Esta tristeza que produce el mundo por aquellas cosas que ellos desean de una forma egoísta, es aquella tristeza que produce muerte. Es aquella tristeza que no cambia a las personas. Es aquella tristeza que no hace que una persona venga a Cristo. Pero cuando vemos nosotros aquella tristeza que viene por ver mi pecado, por ver la insuficiencia de mis propias obras para poderme salvar, el desespero que me causa, el saber de que nada ni nadie puede salvarme, sino únicamente Cristo, es aquel verdadero bendito arrepentimiento y bendito dolor que conduce a la salvación. Solamente cuando ves el horror y la locura de estar lejos de Dios, es que puedes realmente entrar al reino de los cielos. Por eso digo y repito, hermanos, estas bienaventuranzas son el muro con el cual muchos tropiezan, con el que muchos se estrellan, pensando que pueden ser sal y luz sin primero ser pobres en espíritu, sin primero llorar por su pecado. Y la pregunta es, mi hermano, en esta mañana, ¿has pasado por la aflicción de tu pecado antes de disfrutar del perdón del Evangelio? ¿Alguna vez te has puesto a examinar eso? ¿Has sido afligido por tu pecado? ¿Has visto tu inmundicia delante de Dios? ¿Has considerado cuánta maldad aún hay en tu corazón antes de venir y disfrutar del Evangelio? Porque muchos hablan de perdón, porque muchos hablan de arrepentimiento, muchos hablan de las promesas de Cristo, pero poco se habla acerca de la aflicción del pecado. Y yo te repito una vez más, sin convicción de pecado no hay forma de verdaderamente recibir el Evangelio. Muchas personas, y esto pasa mucho en las iglesias de nuestro corte reformado, muchas personas huyen de la falsa doctrina, salen de iglesias donde los han robado, salen de iglesias donde les han estafado, salen de iglesias donde enseñan doctrinas de hombres, pero la pregunta es, ¿has corrido hacia Cristo? ¿Has venido realmente a Cristo?
Porque las iglesias de hoy solo hablan de este tipo de cosas, o solamente uno puede ocultar esta falta de arrepentimiento con un interés por la doctrina. Yo puedo llegar a la iglesia y decir, sí, yo quiero aprender doctrina, y yo quiero aprender la resurrección de Cristo, y quiero aprender acerca de escatología, etc. Y pueden pasar años, pero se dan cuenta que nunca se afligieron por su pecado, nunca se pararon un momento a examinar y a pensar si ellos realmente han llorado por su pecado. Y yo te repito una vez más, no podrás entrar al reino de los cielos sin primero llorar y mortificarte por tu pecado. Debes primero dolerte de tu maldad antes de alegrarte. Por eso ustedes ven, hermanos, hoy el evangelismo. Hoy el evangelismo de las iglesias solamente habla de que las personas deben ser felices, de que Dios tiene un plan maravilloso para ellos en su vida. Lo primero que le dicen a las personas es, Dios te puede sanar, Dios te puede arreglar el matrimonio, Dios te puede hacer feliz. Pero nunca le dicen al pecador que él debe humillarse primero para venir a Cristo. No hay ese sentido de dolor en el pecador. No hay ese sentido de realmente de angustia de ver su pecado antes de venir a Cristo. Y por eso yo te digo en esta mañana, si tú eres de esos casos que has venido a esta iglesia únicamente por correr de la falsa doctrina, únicamente para salvar tu bolsillo, de que no te siguieran estafando y no te has arrepentido, yo te digo, es mejor que no hubieras salido de esa iglesia de falsa doctrina. Si tú no has confiado en Cristo verdaderamente, si tú no has sentido el peso de tu pecado, si tú no has confiado en Cristo verdaderamente como tu Señor y Salvador, es mejor que te hubieras quedado en esas falsas iglesias. Porque muchos se contentan hoy con saber información de la Biblia, con saber datos, con venir los domingos, con venir a dar ofrendas a la iglesia, hermanos. Pero no es así como funciona el reino de Dios. Debes lamentarte, afligirte por el estado de tu pecado. Debes ver tu pequeñez y tu necesidad de Dios, ver lo desdichado y lo ciego que eres al estar lejos de Dios. Debes ver que tu pecado te aleja de Dios. Solamente y únicamente hasta que reconozcas esto, no podrás tener vida eterna. Puedes estar en la iglesia, pero no estar en Cristo. Tú puedes estar aquí, bautizarte las 20,000 veces si quieres, dar millones de pedos en la iglesia, hermanos, pero si tú no reconoces tu estado, no tendrás vida eterna. Por eso tan importante y hago tanto énfasis en esto, mis queridos hermanos y amigos. El pobre en espíritu es aquella condición bendita que solo la tienen los verdaderos cristianos. Solamente ellos son pobres en espíritu. Solamente ellos ven la inmundicia de su corazón y se afligen. Ellos dicen con Pablo, pobre de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? El pobre en espíritu, hermano, y el que llora por su pecado, es aquel que ve su debilidad y confía únicamente en el poder de Dios. Él confía únicamente en la bondad de Dios para su perdón. El que llora, se arroja y abraza los atributos de Dios de tal manera que él no suelta a Dios hasta que, como Jacob en el Antiguo Testamento, no le ha bendecido. Vemos un caso de alguien que realmente lloró espiritualmente y verdaderamente en Lucas 7, 37 al 38. Es la historia de aquella mujer pecadora que cuando Jesús entra a la casa de un fariseo, trae un frasco de alabastro delante de Jesús y riega sus pies con perfume y llora y seca los pies con sus cabellos. Dice Lucas 7, 37 al 38. Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Ustedes, la mayoría de personas de iglesias, solo se centran en la adoración de este pasaje. Traen el perfume delante de tus pies. Hay hasta una canción que he escuchado por ahí, que perfume a tus pies, una cosa así. Pero nunca hablan de la actitud de esta mujer. Nunca muestran a esta mujer como aquella que llora realmente y se aflige por su pecado. Lucas nos dice ahí que esta mujer era pecadora. Pecadora, hermanos. Esto no lo dicen en la canción. Ella era pecadora. ¿Y qué dice el versículo 38? Y poniéndose tras de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con perfume. Hermanos, esta mujer vio el lamentable estado de su corazón. Esta mujer vio que era una mujer pecadora.
y corrió a Cristo, suplicó a Cristo, lloró a Cristo, se puso delante de sus pies y con lo más preciado que ella tiene, su cabello, secó los pies de Cristo. He aquí, hermanos, una persona que realmente llora y es afligida por su pecado. Por eso partimos de acá, hermanos. El cristiano, al ser pobre en espíritu, él ve su debilidad, ve que no hay nada bueno en él. Él confía toda su vida en el poder de Dios. Él se encuentra con su propio corazón y ve que su corazón ama las cosas aún de este mundo, que su corazón todavía lo inclina al pecado, y él llora, él lucha con sus miembros, y él, al verse en tal estado de desespero, no le queda más sino clamar a Cristo y lamentarse por su propia condición. Por eso, sí, hermanos, si hemos de identificar al cristiano, hemos de identificarlo como aquel que llora y se aflige por su pecado. La mayoría de personas piensan que el cristiano es la persona que viene los domingos a una iglesia, la persona que da diezmos en la iglesia, o es el que sirve en la iglesia. No, hermano, el cristiano es aquel que es pobre en espíritu y llora y se lamenta y se aflige por su pecado. Ahora, ¿de dónde viene este lamento? ¿De dónde viene esta aflicción? Es la obra del Espíritu Santo en el alma del hombre. Es una bendición, hermanos, el poder sentir el peso de nuestro pecado, ver la gravedad, el horror y las consecuencias del pecado. Por eso Jesús dice aquí, bienaventurado, feliz el que puede ver su pecado. Por eso, todos los días, hermanos, día a día, debemos examinar nuestro corazón. Debemos parar, no sé, en las noches o en las mañanas, y ponernos a preguntarnos y a meditar. ¿Por qué me molesto de esta manera? ¿Por qué yo actúo de esta manera? ¿Por qué me airo tan fácilmente? ¿Por qué tengo tanto orgullo en mi corazón? ¿Por qué me comporto como me comporto? ¿Por qué le hablé mal a mi esposa? ¿Por qué me molesté por algo que no tenía que molestarme? ¿Por qué no puedo dominar X o Y pecado, hermanos? El cristiano es aquel que se examina día a día y ve su estado de su alma y llora por esto. La pregunta es, ¿lloras tú por tu pecado? ¿Tú examinas tu vida día a día y ves aquellas cosas que son difíciles de cambiar en tu fuerza y clamas llorando a Dios para que te cambie? Ahora, esto es una característica únicamente del cristiano. Las personas que no son cristianas huyen del dolor, ellos corren del dolor, ellos no les gusta sentir que son confrontados con su pecado, porque el mundo solamente busca el placer. Los seres humanos se valdrán de cualquier medio, hermanos, para evitar el dolor y hallar la felicidad. Pero los cristianos viven diferente al mundo. Mientras el mundo se deleita en el pecado, se complace en el pecado, incita a otros a pecar, el cristiano se lamenta porque él aún no ama a su Señor de la manera en como él debería amarle. Yo no sé si a ti te conmueve eso, hermano. Yo no sé si te duele a ti saber que tú no puedes amar a Cristo de la manera en que Él es digno de ser amado. El cristiano ve esa propia debilidad y se duele. Él ve con qué facilidad se va su corazón tras las cosas vanas de este mundo. El cristiano ve que le falta mucho para parecerse a su Señor y se aflige profundamente por esta falta de carácter. Hubo un misionero muy conocido, de pronto algunos hermanos aquí lo conocen, se llamaba David Brainerd, y él es un gran misionero conocido del siglo XIX, y él fue comisionado, fue enviado a los misioneros americanos. Este hombre fue un hombre supremamente usado por Dios en las misiones. Muchos de los piel roja en Estados Unidos se convirtieron gracias a su ministerio. Ahora, notemos cuál es el estado. Quiero ilustrar con este ejemplo cómo los santos de otras épocas veían su propio pecado. Miren lo que escribe este hombre en su diario. Dice: Dios se complació esta mañana en darme tal visión de mí mismo, mientras me hizo verme muy vil en mis propios ojos. Sentí la corrupción agitándose en mi corazón que no podía de ningún modo quitar. Sentía más y más desierto. Fue superior al débil y casi me enfermo por este dolor interno. Días después, miren lo que escribe este hombre mientras se examinaba a sí mismo. Vi mucha de la maldad de mi corazón que yo deseaba sacar de mí mismo. Nunca antes pensé que había tanto orgullo espiritual en mi alma.
Me sentí casi presionado a la muerte con mi propia vileza. ¡Oh, qué cuerpo de muerte hay en mí! Señor, libra mi alma. Hermanos, miren la actitud de un verdadero cristiano. Él llora, se aflige. Él no se contenta únicamente con llorar por su pecado al inicio de su conversión. El cristiano es uno que todo el tiempo está practicando este autoexamen, todo el tiempo está mirando las motivaciones de su corazón y se aflige por su propia alma. Por eso te pregunto en esta mañana, ¿eres un verdadero cristiano? ¿Afliges tu alma realmente? ¿Ves la vileza de tu corazón? Como hizo este hermano David Brainerd, ¿puedes sentir casi el peso realmente de tu pecado? ¿O eres simplemente una persona que ves el pecado y dices, bueno, eso es algo normal, todo el mundo lo hace, todo el mundo peca, yo también tengo derecho a pecar? Todo el mundo hace lo que le place, bueno, yo también puedo hacer lo que quiero. Es aquí la diferencia entre el cristiano y el no cristiano. El cristiano toma en serio el pecado. El cristiano ve el dolor en su propio corazón por su pecado. Y no solamente esto, hermanos. El cristiano también es uno que llora por otros. El cristiano ve el pecado en los demás y se aflige. El cristiano, en vez de quejarse del pecado de los demás, él ve el pecado de ellos y se aflige. El cristiano es uno que hace parte de una familia celestial. Él sufre, él llora, él se lamenta cuando uno de sus hermanos también peca. Cuando uno de sus hermanos se desvía de la verdad, él llora por él, se aflige por él, ora por él. El cristiano no es insensible al pecado. Cuando él ve la propia gente de su familia, la propia gente de su casa que vive en pecado, él se aflige y clama al Señor. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia de Lot en Génesis. Dice la escritura que Lot se afligía su alma por Sodoma y Gomorra. Lot no podía vivir tranquilo en una ciudad tan perversa, llena de homosexualismo y de depravaciones. Él no podía vivir feliz. Por eso el cristiano es uno que llora también por otros. No llora solamente por él mismo, también llora por los demás. Ahora, el cristiano no solo llora por otros hermanos, llora por el mundo pecador, ve las noticias, ve lo que pasa en el mundo, hermanos, y se lamenta por el estado del pecado, por ver el estado del hombre entregado a su pecado, que es causal de toda la mayoría de maldades que hay en el mundo. Él ve la aflicción de aquellos impíos sin Cristo. Él ve cómo están sumidos en su pecado, ciegos, andando en círculos. El cristiano ora, hermano, y se duele por ellos. La pregunta es, ¿te duele el pecado de tus familiares inconversos? ¿Te duele el pecado de otras personas? ¿Te afliges por ver el pecado del mundo? Eso realmente dirá a tu corazón y a tu alma si tú eres un verdadero cristiano, si realmente tú amas a Dios. Ahora, ¿de quién aprendemos realmente a llorar? Jesús mismo fue uno que lloró por el pecado de otros. Dice la escritura ahí en Lucas 19:41 que Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén. Jesús vio la dureza del corazón de esta ciudad. Jesús vio cómo esta ciudad, entre el más milagros hacía, más lo rechazaban y más se alejaban de él. Y con tal dolor él exclamó lo siguiente. Versículo 41. Cuando se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella. ¿Usted se imagina a Jesús llorando, hermanos? Yo no sé ustedes qué imagen tendrán de Jesús, pero usted imagina a Jesús llorando, por sus ojos y por sus mejillas corriendo lágrimas, hermanos, diciendo esto: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. O sea, Jesús no dijo esto de la manera que lo estoy leyendo yo, hermanos. Jesús lo dijo llorando, afligiéndose, viendo la incredulidad de estas personas y llorando sobre ellos, hermanos. Cuando usted lee, por ejemplo, Juan 11:37, el versículo más largo de la Biblia, y Jesús lloró. Y usted lee Juan 11, todo el capítulo 11, ¿cuál es el tema de Juan 11? La resurrección de Lázaro. Ahora, nosotros leemos esta historia ahí en Juan 11, y nos damos cuenta, hermanos, de que Jesús mismo le dice a los enviados, a los que fueron enviados para que fuera a visitar a Lázaro, que Jesús mismo le dice que esperara unos días y luego él iba hacia allá. En otras palabras, muchos pensarían que Jesús lo dejó morir.
¿Cómo puede Jesús llorar en Juan 11:37 si Él mismo permitió que iba a morir? ¿Y cómo iba Jesús a llorar si Él mismo sabía que lo iba a resucitar? Bueno, hermanos, este Cristo, este Jesús, es un hombre. Y Jesús, al ser hombre, siente el mismo dolor por el pecado, aunque Él mismo nunca jamás pecó, pero sintió de cerca el dolor del pecado de esas personas que se burlaron delante de Él, hermanos. Ustedes leen todo el capítulo 11, se dan cuenta que estas personas no creían que Jesús iba a resucitar a Lázaro. Y mucho más, muchos de ellos ni siquiera iban a creer aún después de que Lázaro iba a resucitar, después de 4 días de muerto. Yo no sé si ustedes pueden notar aquí, hermanos, pero el ser humano tiene un corazón supremamente duro. Jesús lloró por el pecado de estas personas. Jesús vio el estado de estas personas, vio la necedad de su corazón, vio la ceguera en sus ojos espirituales y lloró de esta manera, y lloró de una forma sincera. Jesús no estaba actuando ahí, Jesús lloró de verdad, hermanos. Por eso necesitamos ser quebrantados por nuestro pecado. Todos los días pecamos, todos los días al examinarnos necesitamos entender nuestro pecado y clamar por él, no justificarlo. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, justifican muchos pecados, pero un verdadero cristiano ve el pecado, es honesto consigo mismo y se lamenta y se aflige por su pecado. Por eso, hermano, necesitamos la cruz. Por eso necesitamos a Cristo, para que Él sea el que consuela nuestra alma de este gran pecado. Porque muchas personas, hermanos, toman el evangelio como una cosa superficial. Porque muchas personas el hecho de venir a la iglesia lo toman como un deporte. Porque leer la Biblia y la vida cristiana es como un paseo para algunas personas. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nunca han visto la verdad de su pecado. Nunca han visto su verdadera condición. Nunca han visto la cruz. Nunca han visto que la cruz fue aquella demostración del amor de Dios por ellos. Ellos todavía no han sopesado todavía, no han entendido todavía que la cruz es el precio de nuestra paz. Que el pecado era tan terrible que mereció que el Hijo de Dios muriera por los pecadores, hermanos. ¿Cómo ves tu pecado? ¿Lo ves como algo normal? ¿Lo ves como algo que todo el mundo haría? Necesitamos ver nuestro pecado tal cual como Él es. Necesitamos afligirnos por nuestro pecado. Yo no sé si ustedes han escuchado de William Carey. William Carey fue un misionero, otro misionero, y él fue enviado a la India. Usted se imagina, hermanos, hace 40 años, un poco más, hace como más de 100 años, fue enviado a la India. Usted se imagina, hermanos, llegar por primera vez a la India, donde hay muchas personas con esta religión, que los más extremistas pueden hasta llegar a matar a los misioneros cristianos. Bueno, después de 40 años, después de muchos obstáculos, después de muchas aflicciones, de muchas enfermedades, ustedes imagínense vivir en un clima tropical, una persona del norte como William Carey, vivir en un lugar como la India, donde hace mucho calor. Él sufrió una lesión y duró cojo durante muchos años. Y aún así él pudo poner la Biblia en 6 idiomas y traducirlo después a otros 28, 29 dialectos de la India. Fue un hombre muy usado por Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuál era el secreto de la utilidad de este hombre? ¿Cómo este hombre pudo ser tan útil en las manos del Señor? Bueno, si ustedes fueran a su lápida, no sé dónde será que está enterrado, pero él murió más o menos en 1834. En su lápida está escrito de esta manera: un miserable, pobre y desvalido gusano, en tus brazos amables caigo, oh Señor. William Carey se veía a sí mismo, hermanos, como un gusano, como un miserable, como un desvalido. Ese es el espíritu de la verdadera felicidad, hermanos. Ahora, William Carey no era un hombre con baja autoestima. Él era un hombre que era verdaderamente pobre en espíritu. Para yo poder considerarme sin tener autocompasión como un miserable, gusano, pobre y sin ayuda, se necesita únicamente ver la propia maldad de su corazón y confiar en un Dios santo y bueno. Noten ustedes, hermanos, la verdadera clave de la grandeza, la verdadera clave de la humildad, hermanos, es ver nuestra condición. Ahora, la segunda parte del verso dice esto: porque ellos recibirán consolación. Después de que el cristiano ha sufrido y ha visto el dolor de su pecado, que lo he enfatizado muchísimo hoy,
Porque la intención mía en esta mañana, hermano, esta tarde, que usted se examine, que usted llegue a su casa, que usted vea realmente las motivaciones de su corazón, que usted pueda decir, oiga, realmente yo sí he sido afligido por mi pecado. Yo realmente sí he visto la maldad de mi corazón. Yo realmente sí confío en Cristo para ser salvo. Después de esto, viene la consolación. No podemos ser consolados sin primero ser quebrantados. Y el cristiano es consolado de dos maneras. Por un lado, cuando el cristiano siente convicción de pecado, el Espíritu Santo lo conforta mostrándole a Cristo como el único que puede sacarle de esta condición. Por eso el Espíritu Santo es llamado el Consolador, porque Él consuela a todos aquellos que sienten el dolor y el peso de su pecado. Y en segundo lugar, el cristiano un día, no sabemos cuándo el Señor regrese, será totalmente consolado. Totalmente todas las aflicciones de su corazón, el pecado de su propio cuerpo, todo eso será quitado y será realmente consolado en aquel día. Un día el cristiano sabe que él no tendrá más que lidiar con su pecado. Él sabe que un día no tendrá más que lamentarse por el pecado de otros. Un día él sabrá que él no tendrá que lidiar más con la ira de Dios por su pecado, porque Jesús tomó su lugar en la cruz. El cristiano sabe, hermanos, que él será verdaderamente consolado. Miren lo que dice David en el Salmo 32, versículos 5 al 7. Miren aquí el verdadero consuelo de alguien que ha sido afligido por su pecado. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi maldad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. David primero en el Salmo 32 confiesa su pecado al Señor. Él no encubre más su pecado, él no vive más en orgullo, arrogante. Y él realmente confiesa su pecado. ¿Y qué dice el versículo 6? Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Cómo David pudo primero experimentar esto, hermanos? Porque primero se afligió por su pecado. Él pudo realmente confiar en Dios, ver que Dios lo iba a librar a él, hermano, de la angustia. Pero primero se confió en Dios, en su pecado. Él puso su pecado en las manos del Señor. No lo cayó más. Él confesó sus transgresiones delante del Señor. Por eso el cristiano, hermanos, es uno que no esconde su pecado, que no consiente el pecado, sino que realmente se entrega al Señor. Y él sabe que al final será consolado. El cristiano afronta el dolor en esta vida, hermanos, sabiendo que un día él será totalmente quitado. Cuando el Señor Jesús traiga la manifestación completa de su reino, todo pecado será quitado, como dice Apocalipsis 21, del 3 al 4. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. O como dice Pablo en Romanos 8:18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Verdadero cristiano busca ser consolado de su pecado. ¿Buscas tú ser consolado de tu pecado? ¿Has ido a Cristo como esta mujer de Lucas? ¿Has ido como David a los pies del Señor rogando por misericordia? Porque un día, hermanos, este rey vendrá por segunda ocasión. Y todo aquel que no se entregó en sus brazos, todo aquel que no sacó la bandera blanca de rendición, que no se rindió delante de él, hermano, será juzgado por su pecado. Por eso la última y máxima consolación no está en este siglo, sino en el siglo venidero. Dice John MacArthur: feliz es el hombre que confiesa su pecado. Feliz es el hombre que se arrepiente. Ese es el consuelo que Jesús está hablando aquí. Ese es el consuelo. Escuchar que viene el perdón. Cuando el pecador viene al lugar de reconocer la bancarrota espiritual, cuando el pecador viene al lugar de la pena, del dolor profundo, el dolor profundo por el pecado, y se presenta ante Dios en arrepentimiento y pide misericordia y gracia, recibe el consuelo del perdón. El consuelo
del perdón. ¿Has sido tú verdaderamente consolado, mi hermano? ¿Estás seguro que tú has entregado todas tus aflicciones, todo tu pecado delante de Dios? Si es así, hermano, bienaventurado eres, feliz serás. Déjeme recordarle la última vez. La felicidad del verdadero cristiano no está en sus bienes. La verdadera felicidad del cristiano no está en su familia. La verdadera felicidad del cristiano se encuentra en ser pobre en espíritu y en llorar y afligirse y lamentarse por su pecado. Eso es lo que Jesús está diciendo en esta mañana, hermanos. ¿Eres tú realmente feliz según los estándares de Dios? ¿Puedes tú realmente decir que eres feliz por confesar tu pecado? ¿Puedes realmente que tú estás viendo en esta bienaventuranza de verdad porque te has arrepentido? ¿Realmente estás gozando y disfrutando del consuelo que está hablando este pasaje, que hemos leído en estos pasajes? ¿Realmente sabes que has sido perdonado por el Señor? ¿Gozas del perdón del Señor verdaderamente? Si tú murieras hoy, realmente tú podrías con toda seguridad decir que estarás en la presencia del Señor. Porque esa es la verdadera felicidad, hermanos. Ahora, mi amigo que estás aquí sin Cristo en esta mañana, tú podrás alegrarte en este mundo, pero la alegría de este mundo será pasajero. Un día será el lloro y crujir de dientes. Amigo que estás sin Cristo en esta mañana, un día, si tú no te arrepientes, será el lloro eterno. Mientras los que lloraron en este mundo por su pecado y suplicaron a Cristo, estarán siendo consolados eternamente. Arrepiéntete en esta tarde. Ven a Cristo, humíllate. Ruega al Señor, duélete por tu pecado. Pídele a Cristo que mientras aún estás aquí puedas ver el pecado como Él lo ve. Amigo que no eres cristiano, tu mayor obstáculo es tu propio ego, tu propia arrogancia, tu propia sabiduría. No podrás ser salvo si sigues confiando en tus obras, si sigues amando tu pecado y sigues despreciando a Cristo. Ven en esta tarde a Cristo. Humíllate delante de Él. Ruega, llora, clama, lamenta por tu pecado y serás salvo. Vamos a orar.